Hay momentos en la vida que parecen un golpe final, pero sin que lo sepamos, son el comienzo de algo mucho más grande. Esta es la historia de Samuel Herrera, un hombre que creyó haberlo perdido todo cuando lo despidieron de la empresa en la que había trabajado casi 2 décadas. Lo que nunca imaginó es que, en ese mismo instante en que sintió que su mundo se derrumbaba, la vida estaba a punto de revelarle un propósito que llevaba años escondido, esperando pacientemente a ser descubierto. Aquella mañana gris, Samuel se quedó mirando el sobre blanco que su jefe había dejado sobre su escritorio. No necesitaba abrirlo para saber lo que contenía. Los rumores de recorte de personal habían corrido por los pasillos durante semanas, pero él se había convencido de que, por su antigüedad y compromiso, estaría a salvo. Sin embargo, ahí estaban su nombre escrito en tinta azul y un silencio incómodo en toda la oficina. Cuando salió del edificio llevaba en la mano un pequeño cartón con sus pocas pertenencias. La lluvia fina le empapaba el cabello y la camisa, pero no se movió. Se quedó de pie, observando cómo la puerta automática se cerraba detrás de él, como si aquella empresa, su rutina, su estabilidad, su identidad, le diera un portazo definitivo. Durante el trayecto hacia casa, el peso de la situación lo aplastó por dentro. A sus 47 años, ¿quién lo contrataría? ¿Cómo sostendría la hipoteca, las cuentas, los gastos de su madre enferma? Apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, intentando contener un temblor que nacía en su pecho. Pero lo peor no fue el despido. Lo peor fue llegar a casa y no saber qué decirle a Clara, su esposa. Ella lo esperaba en la cocina, con una taza de café aún humeante, como si presintiera que algo grave había ocurrido. Samuel quiso hablar, pero la voz se le quebró antes de pronunciar siquiera la primera palabra. «Me despidieron», susurró. Clara dejó la taza sobre la mesa y lo abrazó con fuerza. Él esperaba un reproche, una preocupación desbordada, una discusión, pero ella solo lo sostuvo, como si ese gesto sencillo fuera suficiente para evitar que él se desmoronara del todo. Los días siguientes fueron un torbellino de solicitudes de empleo, correos sin respuesta y noches de insomnio. Samuel intentaba aparentar calma, pero Clara veía cómo su mirada se apagaba un poco más cada día. Él no lo decía, pero se sentía inútil, reemplazable, invisible. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo por el centro de la ciudad, tratando de despejar la mente o quizá huyendo de ella, escuchó un ruido metálico en un callejón cercano. Al asomarse, vio a un anciano intentando levantar una bicicleta vieja cuyos pedales estaban rotos. «¿Necesita ayuda?», preguntó Samuel. El hombre, de cabello canoso y ojos cansados pero vivos, asintió con una sonrisa agradecida. Samuel observó la bicicleta y, casi sin pensarlo, se agachó para revisarla. Sus manos parecían recordar lo que su mente había olvidado. Él había sido un apasionado de la mecánica en su juventud. Antes de que la vida lo empujara hacia un trabajo de oficina, el pedal está casi suelto. Además, la cadena necesita ajuste, murmuró Samuel. «Puedo pagarle algo si me la arregla», dijo el anciano. Samuel negó con la cabeza. No buscaba dinero. Solo, no sabía qué buscaba, pero arreglar aquella bicicleta lo había hecho sentir vivo por un instante. Se sentó en el suelo, encontró herramientas improvisadas entre los objetos que el anciano cargaba y comenzó a reparar la bicicleta. No fue fácil, pero después de unos minutos, logró que funcionara. El anciano lo miró con admiración. No muchos se detienen a ayudar, y menos alguien que sabe lo que hace. Samuel sonrió por primera vez en semanas. «Solo tuve un poco de tiempo libre», respondió, intentando sonar casual. Pero mientras veía la bicicleta alejarse, sintió algo en el pecho. Un pequeño latido, una chispa, como si alguien dentro de él susurrara: «Aquí hay algo que tenías olvidado». Samuel no podía imaginarlo aún, pero ese encuentro, tan sencillo, tan casual, sería el primer paso hacia un nuevo camino. Un camino que le mostraría que a veces perderlo todo es la única forma de encontrarse a uno mismo. Esa noche, Samuel no pudo dormir. No era ansiedad esta vez. Era inquietud, una extraña sensación que lo empujaba a recordar la bicicleta, las herramientas improvisadas, la satisfacción inesperada que había sentido al terminar el arreglo. Se sorprendió a sí mismo sonriendo mientras preparaba café a la mañana siguiente. Hacía semanas que no amanecía con ese pequeño rastro de energía, casi imperceptible, pero real. Clara lo observó desde la mesa. «¿Estás mejor?», preguntó con cautela. Samuel dudó un momento. No quería darle falsas esperanzas. «Ayer ayudé a un señor con su bicicleta. No sé por qué, pero me sentí bien». Ella sonrió, como si esa simple frase fuera un hilo de luz asomando después de una tormenta eterna. «Tal vez debería salir más a respirar un poco», sugirió con ternura. Samuel asintió y fue lo que hizo. Los días siguientes, comenzó a caminar por distintos barrios de la ciudad. No buscaba nada, solo observaba. Sin embargo, un detalle se repetía donde quiera que iban: bicicletas abandonadas, oxidadas, pinchadas, con cadenas sueltas, apoyadas en esquinas o postes. Como si de pronto el mundo le estuviera mostrando un patrón que siempre había estado ahí,
pero que él jamás había visto. Una tarde se detuvo frente a una bicicleta vieja tirada junto a un contenedor. La rueda delantera estaba doblada y el asiento desgarrado. Samuel pasó la mano por el manubrio y sintió esa misma chispa interna. Sin pensarlo demasiado, la cargó como pudo y la llevó a casa. Clara abrió los ojos como platos ao ver o marido entrar con aquela sucata y eso. Voy a arreglarla, respondió él, encogiéndose de hombros a ella o discutiu. Apenas o observou como se estivesse vendo algo despertar nele. Samuel passou horas na garagem, desmontando, limpando, ajustando, trocando parafusos que encontrou em uma caixa velha de ferramentas. Era como se cada movimento das mãos liberasse um pouco do peso que carregava no peito. Quando terminou, a bicicleta não era nova, pero se estava viva outra vez funcionava. Ao ver o resultado, Clara murmurou: Samuel, isso ficou incrível. Ele sentiu algo que há muito tempo não sentia: orgulho. Não daquele orgulho sufocado pelas exigências de um emprego, mas de um orgulho puro, genuíno, nascido do esforço e da paixão. No dia seguinte, ele decidiu colocar lá na frente de casa com um pequeno cartaz feito à mão: bicicleta restaurada. Se alguém lá necessita, e sua. Não pediu dinheiro, não estava à venda, era apenas Amjad. Para sua surpresa, no final da tarde uma jovem mãe apareceu com o filho. A criança olhou a bicicleta com os olhos brilhando. ¿De verdad es gratis?, perguntou ella, incrédula. Samuel apenas assentiu. El niño subió, probó los pedales, avanzó unos metros y soltó una risa tan pura que estremeció el corazón de Samuel. Agradecieron, se marcharon e algo mudou dentro dele de forma definitiva. Naquela noite, Clara se sentou ao seu lado na cama. Você voltou, disse ela suavemente. Vou ver. Ele franziu o senho. Voltou a ser você. Faz semanas que eu não via seus olhos brilharem assim. Samuel baixou o olhar. Talvez Clara estivesse certa. Talvez, de alguma maneira misteriosa, aquele gesto tão simples estivesse reacendendo algo que ele pensou ter perdido para sempre. No dia seguinte, Samuel decidiu repetir o processo. Caminhou por la ciudad. Encontrou outra bicicleta abandonada. La llevó a casa, la restauró, la regaló y después otra y otra. A notícia rapidamente se espalhou pelo bairro. As pessoas começaram a deixar bicicletas antigas em frente à sua garagem, como quem deixa esperança para ser transformada. E sem perceber, aquele homem que se achava inútil depois do desemprego tinha começado algo que mudaria não apenas a sua vida, mas a de muita gente ao seu redor. Lo que Samuel não sabia era que muito em breve, seu gesto simples e silencioso chamaria a atenção de alguém que mudaria o rumo de tudo. El barrio inteiro já conhecia al hombre de las bicicletas. Era comum ver crianças indo à escola, pedalando uma das que Samuel havia restaurado. Idosos usando-as para ir ao mercado e até trabalhadores que antes dependiam de ônibus chegarem mais cedo, graças àquelas rodas ressuscitadas. Samuel não cobrava nada. Para ele, cada bicicleta devolvida ao mundo era como uma pequena vitória contra o vazio que o desemprego havia deixado. Mas essa paz inesperada estava prestes a ser interrompida. Cierta tarde, mientras Samuel desmontaba una bicicleta especialmente dañada, tan oxidada que casi se partía al tocarla, un carro elegante se detuvo frente a su casa. De él bajó un hombre alto, bien vestido con expresión seria. Parecía deslocado naquela rua simples. ¿Usted es Samuel Herrera?, preguntó. Samuel limpió sus manos en un trapo, desconfiado. Sí, ¿en qué puedo ayudarlo? El hombre extendió una tarjeta. Marco Vidal, Fundação Rodas Libres. Samuel franziu o senho. Nunca tinha ouvido falar. He escuchado sobre lo que hace, continuó Marco. Sobre las bicicletas que restaura y regala. La comunidad habla maravillas de usted. Samuel ficou sem graça. Solo trato de ayudar. Marco lo observó con interés genuino. Quiero hacerle una propuesta. Clara, que havia aparecido na porta da casa ao notar o carro desconhecido, arqueou as sobrancelhas. Samuel também ficou tenso. Proposta? Aquilo parecia bom demais para ser verdade. Nuestra fundación trabaja entregando bicicletas a jóvenes de bajos recursos para que puedan ir a la escuela, pero estamos desbordados. No tenemos suficiente personal para restaurarlas y muchos donadores han dejado de colaborar. Me dijeron que usted trabaja solo y aún así ha logrado un impacto increíble en este barrio. Samuel sintió un misto de orgullo y desconfianza. ¿Qué está proponiendo exactamente? Marco Sorri. Quiero que trabaje con nosotros. Podríamos montar un taller, darle herramientas de verdad, materiales, espacio, incluso un pequeño salario. Usted haría lo que ya hace, pero a maior escala. Podría cambiar vidas, Samuel. O coração dele bateu mais forte. Um salário, estabilidade, um propósito. Quase parecia um sonho, mas algo dentro dele travou. Não sou um profissional, disse olhando para suas mãos sujas de graxa.
Solo hago lo que puedo. Marco se aproximó. He visto bicicletas restauradas por expertos. Y he visto las suyas. Créame, usted tiene talento. E mais que isso, tiene coração. As palavras tocaram um ponto sensível. Samuel ficou calado. Pense-lo, insistiu Marco, entregando o envelope. Aqui hay detalles del proyecto. Me gustaría que lo leyera. Se acepta, podríamos comenzar de inmediato. Quando o carro se afastou, Clara se aproximou devagar. Sam, isso é maravilhoso. Não sei, ele murmurou, inquieto. Parece grande demais para mim. Você sempre acha que é menor do que realmente é, respondeu ela, segurando suavemente o rosto dele. Talvez seja a hora de acreditar em você mesmo. E naquela noite, Samuel ficou horas olhando o envelope. Imaginou um galpão cheio de bicicletas esperando por vida nova. Jovens pedalando para a escola, famílias inteiras movendo-se graças ao seu trabalho. Mas junto da esperança, veio o medo do failure, medo de não ser suficiente, medo de que tudo aquilo fosse apenas uma ilusão. Ele suspirou fundo. E se não puedo? Perguntou em voz baixa. Clara, que estava sentada ao seu lado, apenas respondeu: YC. Essas 3 palavras ficaram ecoando na mente de Samuel como um motor recém-ligado. No dia seguinte, ele saiu para caminhar. Não levou ferramentas, não procurou bicicletas, apenas caminhou, pensou, respirou. E então, quando passou diante do Parque Central, viu um menino tentando montar em uma bicicleta com as rodas tortas. Samuel reconheceu aquele olhar frustrado. Aquele olhar era o mesmo que ele próprio carregou por semanas após perder o emprego. Então se aproximou. ¿Quieres que la revisemos juntos?, preguntó con una sonrisa suave. El niño asintió de inmediato. Samuel se agachó, examinó la cadena, el freno, el eje, y en ese instante, mientras el niño lo miraba con una mezcla de admiración y esperanza, Samuel entendeu. Aquilo não era um hobby, não era caridade, não era passatempo. Era o propósito dele. E essa certeza foi tão clara que por primera vez desde el despido, su miedo se disolvió. Tengo mi respuesta, susurró, y comenzó a caminar de vuelta a casa, decidido. Samuel llegó a casa casi corriendo. Clara, que estaba preparando el almuerzo, se giró sorprendida cuando lo vio entrar, con una expresión que no le veía desde hacía años, donde termina: Oh, Clara. Voy a aceptar, dijo sin preámbulos. Ela não disse nada por alguns segundos. Depois sorriu, lenta e profundamente, como quem presencia um milagre nascer diante dos próprios olhos. Eu sabia, respondeu apenas, antes de abraçá-lo com força. E no dia seguinte, Samuel ligou para o Marco Vidal. Acepto la propuesta. Quiero ayudar, quiero hacer esto de verdad. Do outro lado da linha, Marco deixou escapar um suspiro satisfeito. No tiene idea de cuánto me alegra escuchar eso. Bienvenido, Samuel. Vamos a hacer grandes cosas. 2 semanas depois, Samuel entrou no novo galpão da Fundação Ruedas Livres. O local estava cheio de bicicletas quebradas, doações desmontadas, caixas de ferramentas e peças que ele nunca teria acesso sozinho. Sentiu o coração acelerar. Era real, ele estava ali. Marco bateu em seu ombro. Este será su espaço. Su taller en lo que haga aqui va a cambiar vidas. Samuel respirou fundo. Aquilo era muito maior do que ele, e justamente por isso fazia tanto sentido. Os primeiros dias foram intensos. A quantidade de bicicletas a serem restauradas era enorme. Samuel trabalhava sem descanso, mas ao contrário do emprego antigo, o tempo parecia correr a favor dele. Cada bicicleta concluída era uma história que renascia. Cada criança que vinha buscar uma delas deixava o galpão carregando mais do que rodas. Carregava dignidade, autonomia, esperança. E foi ali, no meio do barulho de correntes e catracas, que Samuel percebeu algo importante. Ele não estava salvando bicicletas. Estava salvando destinos. A notícia de seu trabalho espalhou-se rapidamente pela cidade. Voluntários começaram a aparecer, querendo aprender, doar tempo, colaborar. Jovens que antes vagavam pelas ruas agora passavam horas no galpão, aprendendo mecânica com ele. Samuel, ¿puedo ayudarte con este freno?, perguntou um garoto de 14 anos que sempre aparecia depois da escola. Claro, ven aqui, respondia ele, com uma paciência que surpreendia incluso a ele mesmo. Pela primeira vez na vida, alguém realmente o via, não como funcionário de uma empresa, não como alguém descartável, mas como mestre, como mentor, como alguém essencial. Certo dia, ao final da tarde, Marco entrou no galpão com um sorriso diferente, um sorriso que carregava orgulho. Samuel, necessito mostrar-te algo. Levou-o até a entrada. Lá fora, dezenas de bicicletas estavam enfileiradas e crianças esperavam para recebê-las. Mas não era isso que chamava a atenção. Havia jornalistas, câmeras, pessoas aplaudindo. ¿Qué está passando?, perguntou Samuel desconcertado. Hoy celebramos las primeras 100 bicicletas restauradas, diz Marco, gracias a usted. Samuel arregalou os olhos. 100? No puede ser. Sí puede, afirmou Marco.
E esto é solo el comienzo. As pessoas começaram a aplaudir quando Samuel se aproximou. Clara estava lá, com lágrimas nos olhos. As crianças, sorrindo, os voluntários orgulhosos, o bairro inteiro agradecido. E naquele momento, Samuel entendeu por que tinha perdido o emprego. Entendeu por que aquele encontro com o idoso da bicicleta tinha acontecido. Entendeu por que o universo o havia empurrado para um caminho estranho, incerto, inesperado. Era porque algo maior o aguardava, algo que ele jamais teria encontrado se tivesse continuado na mesma cadeira, no mesmo escritório, na mesma rotina sem alma. Quando a cerimônia terminou, um menino se aproximou timidamente. Senhor Samuel. Gracias. Antes tenía que caminar 2 horas para ir a la escuela. Ahora tardó 20 minutos. Quiero ser mecánico como usted cuando sea grande. Samuel se agachou até ficar na altura do menino.